Isaías ministró durante un periodo de 40 años, ¿no? Sus primeros años, antes del llamado oficial, corresponden a los años finales del rey Usías. El segundo periodo corresponde al reinado del rey Jotán. El tercer periodo es el reinado del rey Acaz. Y ahora, en cuarto lugar, vamos a ver las profecías o el ministerio profético de Isaías bajo o durante el reinado de Ezequías. Ezequías reina desde el año 726 hasta el 698. Repito, entonces, Ezequías reina desde el año 726 hasta el año 698 antes de Cristo. Y la Biblia tiene mucho, pero mucho que decir acerca del reinado de Ezequías. De hecho, es el único relato del Antiguo Testamento que aparece en 3 libros y con bastante detalle. Lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 18 al 20, 3 capítulos largos, Segunda de Reyes 18 al 20, en Segunda de Crónicas capítulos 29 al 32, 4 largos capítulos, Segunda de Crónicas 29, 32 al 32. Y también en Isaías, capítulos 36 al 39, cerrando la primera sección de Isaías. Isaías 36 al 39. Y bueno, en Isaías también encontramos otros oráculos dispersos aquí y allí a lo largo de los capítulos 12 al 35. ¿Por qué tanto espacio dedicado a este rey? Simplemente al hecho de que durante el reinado de Ezequías, Asiria asciende al poder en el Medio Oriente y finalmente Samaria, la nación del norte, es desterrada, destruida por Asiria. O sea, la caída de Samaria, la caída del reino del norte, es uno de los eventos cruciales del Antiguo Testamento. Y eso sucede durante el reinado de Ezequías. Ezequías hereda el trono a los 5 años. En el año 726 murió su padre Acaz. Ese año, el año 727, también fue la muerte del rey asirio Tiglar-Pileser, que es nombrado en el Antiguo Testamento. A Acaz lo sucede Ezequías en el trono de Judá. Y Salmanasar V sucede a Tiglar-Pileser en el reino de Asiria, en el imperio asirio. Evidentemente, por la edad de Ezequías, cuando muere su padre, 5 años de edad, evidentemente el gobierno fue asumido por un regente que desconocemos. Alguien del alto gobierno de Judá asume el gobierno mientras no alcanza la mayoría de edad. El nombre de ese corregente no aparece en la Biblia. A la edad de 21 años, Ezequías se sienta oficialmente en el trono. A la edad de 21 años. Y el reino
o su reinado se extendió a lo largo de 29 turbulentos años. Años durante los cuales presenció la caída de Samaria, el reino del norte, el reino de Israel, y también un cambio radical en toda la política internacional del Medio Oriente. Hubo cambios drásticos entonces en esta época. De acuerdo con los datos de Reyes y Crónicas, este fue un periodo de reforma social y religiosa en Judá a cargo del mismo rey. No tenemos, por supuesto, el tiempo y el espacio para leer acá todos esos capítulos de Crónicas. En resumen, el libro de Crónicas, y en eso coincide Reyes, nos muestra que Ezequías recibe una nación sumida en la corrupción social, religiosa, y él se dedica a reformar eso. Algo parecido a lo que va a suceder un siglo y medio después con Josías y con Jeremías. ¿Sí? El último gran rey de Israel fue Josías, previo a la caída de Judá a cargo de los babilonios. Josías emprende grandes reformas religiosas y quien profetiza en la época es Jeremías. ¿Sí? Y aquí hay una relación muy parecida entonces entre Ezequías e Isaías y también lo que sucede allá con Josías y Jeremías. Es decir, el mensaje de Isaías parecía que por fin estaba penetrando en lo más profundo de la conciencia de los israelitas, comenzando por la cabeza del rey. Las reformas de Ezequías parecen mostrar eso, que por fin hay un eco a la predicación de Isaías. Sin embargo, Judá seguía luchando con la sombra de una invasión repentina, por la inestabilidad política de todo el Medio Oriente. Isaías, en el capítulo 14, versículos 28 al 32, que vamos a leer. Isaías en el capítulo 14, versículos 38 al 32, nos informa que cuando murió el rey Acaz, Filistea encabezó una rebelión contra Asiria. Claro, aprovechando el cambio de monarca allá en Asiria. Recuerden que ese fue el año también en que murió Tiglat-Pileser. Leamos estos versículos de Isaías capítulo 14, versículo 28. En el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía: no te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque la raíz de la culebra y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Entonces, repito, este oráculo se da en el momento en que muere Acaz, muere Tiglat-Pileser, hay cambio de monarca tanto en Judá como en Asiria, y Filistea encabeza una rebelión contra Asiria. Judá fue invitado a esa revuelta, pero el profeta Isaías, en el oráculo que acabamos de leer, recomienda no aceptar esa propuesta. Les dice: no se alíen con Filistea contra el rey de Asiria. Y repite el mensaje antiguo, el mensaje que le había dado a Acaz de confianza en el Señor y no en el hombre. Por otro lado, en el capítulo 28, versículos 1 al 4, Isaías se refiere a la rebelión de Samaria contra Asiria en el año 724. Isaías capítulo 28, versículos 1 al 4. Repito, en estos versículos Isaías se refiere a la rebelión de Samaria contra Siria en el año 724.
Dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Efraín es un nombre para el reino del norte, para el reino de Israel, cuya capital era Samaria. Y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primavera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Esto es un anuncio del cautiverio asirio. O sea, Dios a través del profeta Isaías está diciendo que esa revuelta que levantó Samaria contra el rey de Asiria, finalmente va a traer el destierro y la destrucción de Samaria. Año 724. 2 años después, año 722, Samaria cayó y fue destruida. Se cumple la profecía que Isaías está dando en este oráculo. La suerte de la ciudad de Samaria y del reino del norte estaba echada. Isaías deja testimonio acá, en este oráculo. Quizá podamos fechar en esta época, la época de esta época del rey Ezequías, otros oráculos como capítulo 14, 24 al 27, capítulo 14, versículos 24 al 27 contra Asiria, capítulo 15, versículos 1 al 16, capítulo 15, versículos 1 al 16, contra Moab, y capítulo 21, versículos 11 y 12, capítulo 21, 11 y 12, contra Duma. Capítulo 21, versículos 11 y 12. Este fue un tiempo de relativa paz, porque Judá pagó tributo a Siria durante 20 años. Eso no lo dice Segunda de Reyes capítulo 18, versículos 13 al 16. Segunda de Reyes 18, 13 al 16. Pero finalmente esos 20 años de aparente paz terminan en el año 714 a.C. Ese año, el 714, es el año en que Ezequías asume el gobierno. Recuerden que él tiene 5 años cuando su padre muere, ¿cierto? Alguien toma que no conocemos el nombre de esa persona, pero cuando Ezequías cumple 21 años, en el año 714, asume el gobierno de Judá y lo asume con deseos, primero, de reforma religiosa, pero segundo, de independencia política. Estos dos factores siempre van asociados. Reforma religiosa y el deseo de independencia política. Isaías nos cuenta en el capítulo 39 de su libro que Merodach Baladán, rey de Babilonia, envió una embajada a Ezequías para darle un saludo por su curación milagrosa. Capítulo 38 de Isaías. No hay tiempo de leer todo eso. Creo que tarea para los alumnos de seminario es leer todo Isaías. Toca, ¿no? Porque estamos hablando de Isaías, hay que leer Isaías. ¿Qué sucede allá? El capítulo 38 del libro dice que Ezequías se enfermó gravemente. ¿Sí? Y Ezequías no quería morir. Le ruega a Dios, Dios, alárgame la vida. Dios escucha al rey, lo sana, y el capítulo 39 narra cómo una embajada de Babilonia viene a visitar al rey. El rey, Ezequías, le muestra todos los tesoros del templo a esta embajada. Isaías se molesta y le dice que por haber hecho eso, todos los tesoros del templo van a ser llevados a Babilonia. O sea, es un anuncio del cautiverio babilónico que va a suceder en el año 587, siglo y medio más
adelante. Ahora, hay que leer entre líneas lo que no se dice. Lo que Isaías no nos dice hay que leerlo entre líneas. Es decir, eso no fue simplemente una visita de cordialidad para decirle qué bueno que te curaste. Porque el imperio del momento era Asiria. Babilonia era una colonia asiria. Pero querían independizarse. Pero para independizarse de Asiria tenían que buscar aliados en Canaán. Tenían que fortalecerse militarmente para poder derrotar a Siria. Entonces realmente, o mejor, desde un punto de vista político, ¿qué es lo que está sucediendo allá en el capítulo 38 y 39 de Isaías? Es que la visita de estos enviados de Babilonia es para hacer una alianza entre Babilonia y Judá, ¿cierto? ¿Y cómo se sella esa alianza? Pues a través de presentes que entrega el rey Ezequías. Claro, Babilonia es más poderosa que Judá, ¿sí? En el Antiguo Oriente, los tratados, eso se llaman tratados de vasallaje, eran tratados donde un imperio poderoso o un rey poderoso hacía un tratado con un reino o un rey menos poderoso. Ese rey se comprometía a cuidarlos y el rey pequeño o el rey menos poderoso se comprometía a ser el aliado militar del otro, ¿sí? De manera que si atacaban al reino pequeño, el rey poderoso lo protegía. ¿Sí? Pero si alguien se levantaba contra el rey poderoso, estos tenían que ir a ayudar. ¿Y cómo se llaman ese tratado? Pues con presentes, con oro y plata. Por eso el rey Ezequías les muestra los tesoros de la casa de Jehová. La reacción de Isaías corrobora esa impresión. Porque la reacción de Isaías y lo que Isaías le dice al rey suenan muy parecido a esos otros oráculos donde Isaías acusa a los reyes de confiar en los hombres y no en Dios. Noten Isaías capítulo 39, versículos 3 al 7. Isaías capítulo 39. Al 7. Entonces, el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Versículo 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos, haya paz y seguridad en mis días. Un poco sarcástico, ¿no? Comparemos esas palabras con el capítulo 20, versículos 5 y 6. Isaías, sí, seguimos con Isaías. Isaías 20, 5 al 6. Y se turbarán, Isaías capítulo 20, versículos 5 y 6. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad, qué tal fue nuestra esperanza y a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? La acusación acá de Isaías es que cifrar su esperanza en Egipto y en Etiopía para protegerse de Asiria es algo vano. O sea, ahí Isaías está denunciando, entonces es la confianza en el hombre y no la confianza en Dios. También, capítulo 30, versículos 1 al 7. Este es un mensaje muy repetido en el libro de Isaías. Capítulo 30, versículos 1 al 7.
Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni les socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Y también capítulo 31, versículo 3. 31:3 y 36:6. Repito, 31:3 y 33:6. 31:3. Y los egipcios hombres son, no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Capítulo 36, versículo 6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. No puede ser más gráfico el profeta, ¿no? Compara a Egipto con un báculo hecho de una caña débil, de una caña que si usted se apoya sobre esa caña, la caña se rompe y atraviesa su mano. Eso es lo que el profeta entonces dice ahí. El oráculo de Isaías, entonces, que le envía al rey Ezequías, allá en el capítulo 39, anuncia el cautiverio babilónico, que vendría siglo y medio después. Ahora, la rebelión contra Siria llegó finalmente a cargo de Asdod en los años 713 y 711 antes de Cristo. Finalmente se logra armar una rebelión contra Siria en ese año. Isaías hace referencia a eso en el capítulo 20 de su libro. A través de una acción simbólica, el profeta anuncia el fracaso de los filisteos y ridiculiza la vana esperanza en Egipto. Históricamente sabemos que Egipto no se presentó a esa batalla y que el rey Sargón II de Asiria realizó una rápida campaña contra Asdod, Gaza y Asdudimú y arrasó todo el sur de Palestina, o sea, todos los reinos que estaban al sur de Judá. Judá no fue invadida. Otra vez, Judá no fue invadida, pero sí fue sometida. O sea, tuvo que seguir pagando tributo al rey de Asiria. Después de esto vienen algunos años de calma hasta la muerte de Sargón, en el año 705 a.C., cuando hubo una nueva revuelta que trajo mayores consecuencias. Es aquí que debemos enmarcar los capítulos 36 al 39 de Isaías. Judá contaba con el apoyo militar de Egipto, pero ese apoyo militar de Egipto no le sirvió de nada tal y como Isaías había profetizado. Sennacherib invadió Judá, armó asedio contra la ciudad de Jerusalén, y entonces vino la liberación milagrosa narrada en el capítulo 37 de Isaías. Liberación, dice el profeta, no por causa de Judá, sino por causa de la gloria de Jehová. Una liberación no por causa de alguna justicia que hubiera en los israelitas, sino por la arrogancia del rey asirio, que desconoció a Jehová en su asedio. Isaías capítulo 28, versículos 7 al 29, y capítulo 29, versículos 1 al 16, probablemente presenten la advertencia profética de los planes insensatos para librarse de la opresión, siempre sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Repito los pasajes, Isaías 28, 7 al 29, 28, 7 al 29,
y capítulo 29, 1 al 16. Judá, en cabeza de Ezequías, trató de librarse de Asiria como fuera, pero siempre a través de tratados con las naciones vecinas o con los egipcios. Nunca, nunca consultando la voluntad de Dios a través del profeta. Claro, Isaías reprende duramente eso, pero la reacción de los líderes de Judá es burlarse de Isaías de una forma muy sarcástica. En uno de los pasajes más dramáticos de la labor profética, pero que finalmente trae a luz una nueva profecía del castigo en un tono bastante burlesco. Ya que se burlaron del profeta, el profeta ahora profetiza burlándose de los líderes de Judá. Vamos a leerlo, capítulo 28. Ya leímos los versículos iniciales donde habla de los ebrios de Efraín. Dice que esta gente está ebria, llena de mosto, de vino. Ahora miren el versículo 7, capítulo 28, versículo 7. Pero también, dice el texto, estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y de suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? O sea, ¿quién era el que les estaba enseñando la palabra de Dios? Era el profeta Isaías, ¿cierto? Pero estos ebrios no comprendían la palabra del profeta. ¿Sabe qué hacían cuando el profeta predicaba? Estos ebrios, ¿sabe qué hacían? Se burlaban. Balbuceaban las palabras del profeta. Y entonces la respuesta es esta, versículo 10. Un pasaje extraño. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Alguien entiende ese texto? Raro, ¿cierto? Extraño. El hebreo ahí es una suma de balbuceos. Es decir, podríamos parafrasear este texto acá, baba, bebé, bubu, papá, aquí, papá, allí. Eso es lo que está diciendo el texto. Es decir, el profeta está repitiendo los balbuceos de los ebrios. Ahora, no es que en sí eran ebrios por el vino, sino que su conducta es señalada por el profeta como ebriedad. Así se burlaban del profeta. Entonces el profeta les dice, así va a ser la palabra de Dios para ustedes. Un poquito allí, un poquito allá, balbuceo aquí y allá, ustedes no lo van a entender. Pero además, versículo 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales y ese es el refrigerio, mas no quisiste oír. Es decir, Dios va a destruir a Samaria y va a asediar a Judá a través de un pueblo cuya lengua no van a entender. Ya que se burlaron del profeta. El versículo 11 es citado en 1 Corintios 14, 21. Y valdría la pena que hiciera una investigación de la relación entre los dos textos, porque Pablo lo cita allá. 1 Corintios capítulo 14, versículo 21, donde Pablo dice que las lenguas son señal para los judíos. Hablando del fenómeno de las lenguas en el Nuevo Testamento, él dice cuál era el propósito de las lenguas, cita Isaías, mostrando que las lenguas son señal para los judíos. Es decir, en este contexto de Isaías, cuando ellos vieran, los ebrios de Efraín, vieran llegar a sus puertas un pueblo que hablaban una lengua que ellos no entendían, deberían estar seguros que llegó el castigo de Dios.
Ese es el punto de este oráculo. Entonces, versículo 13, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras el balbuceo, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Finalmente ese día llegó. El día en que una nación con lengua extraña llegó a Samaria y la destruyó. Y el día en que llegó a las puertas de Judá ese pueblo de lengua extraña. No sé si ustedes recuerdan el relato allá de Isaías capítulo 37 y 38, donde los emisarios del rey Asiria empiezan a hablar allá, a los que estaban en la muralla, le empiezan a hablar en hebreo. Y los emisarios del rey Ezequiel les dicen, no, no hables en hebreo, háblanos en arameo que nosotros lo entendemos. Ellos le dicen, no, el mensaje que traemos es para que el pueblo se muera de miedo. Eso es lo que está sucediendo allá. Y a eso se hacen referencia estos oráculos de Isaías. Si ellos son sarcásticos y burladores, el profeta responde con una profecía sarcástica y burladora, que finalmente se cumple. Isaías, como ya vimos en algunos oráculos, condena tajantemente la búsqueda de ayuda en Egipto, porque tales alianzas equivalen a desconfiar de Dios y divinizar a las grandes potencias. En esencia, entonces, en la política de Judá se está cometiendo un pecado grave, gravísimo, el pecado de la idolatría. Quebrantando el primer y gran mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Judá está cometiendo el pecado de la idolatría al asumir una política absurda. Claro, ahí hay un mensaje claro, una aplicación evidente, ¿no? Confiar en el hombre es desconfiar de Dios. Pero más profundo aún. Confiar en el hombre es divinizar al hombre y es rechazar a Dios. Finalmente, Isaías deja testimonio escrito de la actitud pecadora del pueblo y del castigo que merece en el oráculo recopilado en el capítulo 30, versículos 8 al 17. 38 al 17. Ante la invasión de Sennacherib, en el año 701, cuando fueron conquistadas 46 fortalezas de Judá, y el rey invasor afrentó a Jehová con aquellas célebres palabras. Mire lo que dijeron los emisarios del rey de Asiria. Mirad, que no se engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? Esas fueron las palabras de orgullo. Ahora, aquí hay una verdad, pero también hay una mentira. La verdad que estaban diciendo los emisarios del rey de Asiria es que el rey de Asiria llegó allá por mandato de Jehová. Fue Dios el que mandó a Asiria para castigar a su pueblo. Pero la mentira es que Jehová no puede librar a Judá. Y que compararon a Jehová con los dioses de las otras naciones. Eso está en Isaías capítulo 36, versículo 18. El gran profeta, entonces, condena el orgullo y la soberbia de Asiria, que si bien fue un instrumento divino para el castigo de su pueblo rebelde, ahora es objeto de la ira divina, que no va a dejar sin castigo a Asiria, le va a dar su correspondiente retribución a Siria. Y entonces aparece una serie de oráculos dirigidos contra Siria. Oráculos que están regados a lo largo y ancho del libro. Capítulo 10, versículos 5 al 15. 10, 5 al 15. Capítulo 14, versículos 24 al 27. 14, 24 al 27.
Capítulo 30, versículos 27 al 33. 30, 27 al 33. Y capítulo 37, 21 al 29. Todos oráculos dirigidos contra Siria, señalando que Dios le va a dar su correspondiente castigo. Jerusalén, anuncia el profeta, será librado por la mano de Dios. Y finalmente fue librada por la mano de Dios de la invasión a Siria.